Bien, bueno, vamos a comenzar con el video para ver en qué consiste la clase del día lunes, que nos está quedando en la parte de medidas de posición y dispersión. Lo que estuvimos viendo, esta transparencia es para que veamos un poco cómo se desarrollan las etapas de la estadística descriptiva. Comentamos que hay una etapa que tiene que ver con la recopilación de los datos y toda teoría de muestreo que nosotros no vamos a ver en esta materia, pero que es muy importante. En la clase pasada vimos cómo se organizaba la información mediante tablas de distribuciones de frecuencia. En una accedíamos una variable que era discreta, como por ejemplo el número de lesiones en una manzana. Vemos que tenemos una tabla de datos sin agrupar, y cuando la variable en este caso era continua, como el diámetro de la altura de pecho, que se medía en centímetros, la podemos armar en tablas de frecuencias con datos agrupados. Tenemos las variables en ambos casos y la frecuencia de aparición. Es una forma de organizar la información. Posteriormente podemos graficarla mediante histogramas en caso de hacer frecuencias simples u ojivas en caso de frecuencias acumuladas. Bueno, lo que vamos a ver en el día lunes es las medidas de posición y dispersión, que son medidas numéricas que representan un conjunto de datos y describen la distribución de frecuencias, ¿sí? En la que nos vamos a ocupar principalmente en posición y dispersión, y simetría y kurtosis los vamos a ver ya directamente en clases. La idea de este video es que veamos los aspectos más centrales y que tengamos tiempo de desarrollarlos con un poco más de profundidad en clase. Bien, si nosotros tomáramos, por ejemplo, a todas las manzanas del monte frutal que estamos estudiando, tendremos a toda la población, y si a todas esas manzanas le midiéramos el número de lesiones, podremos encontrar, por ejemplo, el promedio, que en este caso sería poblacional. En ese caso tendremos el parámetro, ¿sí?, de esa población. Cuando nosotros vamos a trabajar en esta primera unidad con muestra, lo que vamos a encontrar es un estimador de ese parámetro. Más adelante, en inferencia estadística, vamos a ver cómo los vamos a vincular. Bien, comenzando con los estadísticos de posición, el más importante de todos y más utilizado en la vida diaria es la media aritmética, que, bueno, es muy simple, ¿no? Consiste con la sumatoria de todos los valores que asume la variable en nuestra muestra dividido el tamaño de la muestra n. Fíjense que tenemos dos formas de ver a la media, uno con x raya y otro con mu, ¿sí? En definitiva son lo mismo, solamente que uno es cuando tenemos una muestra de tamaño n, ¿sí? En ese caso n chiquita, lo que vamos a tener es la media muestral, ¿sí? Y la vamos a representar con x raya. Si tomáramos a todas las manzanas de nuestro monte frutal, las midiéramos a todas e hiciéramos un promedio del número de lesiones, lo que obtendríamos sería la media poblacional mu, que siempre vamos a identificar con letras griegas a los parámetros. Bueno, en nuestro caso en particular teníamos 30 manzanas. En este caso el número 2 quiere decir que hay una manzana que tuvo 2 lesiones, una manzana con 3 lesiones, con 5 lesiones, con 3 lesiones, etc. Si tenemos para las 30 manzanas, el promedio es muy simple de sacar. Sumamos todas las lesiones y le dividimos por el total de manzanas. Eso lo que nos da es el número promedio de lesiones por manzana, que es aproximadamente 2. En el caso de el diámetro de la altura de pecho de todos los árboles que medimos, que eran un total de 44, lo que hacemos es exactamente lo mismo: sumar todos los centímetros de los 44 árboles, que nos da un total de 1955,6 centímetros, dividido 44 nos da 44,44 centímetros. Ese es el diámetro a la altura de pecho promedio de esta muestra de 44 árboles. Algunas propiedades que vamos a utilizar en clases en los alejamientos que tienen cada valor de la variable con respecto al promedio, ¿sí? Algunos valores son más pequeños del promedio, otros son más grandes. En ese caso, cuando sea más pequeña la diferencia va a ser negativa, y cuando sea más grande la diferencia va a ser positiva. La sumatoria de todas esas desviaciones o alejamientos del promedio nos da 0. Otra propiedad de la media que es interesante es la que tiene que ver con combinaciones lineales de una variable. Por ejemplo, la media de a más bx es igual a más b por la media de x. Es muy fácil de probarlo, vamos a ver en clase. Otra medida de posición que es
importante, otra medida de posición de tendencia central, es la mediana. Que en un conjunto de datos ordenados, ¿sí? Es importante ordenar los datos para poder calcular la mediana. Se define la mediana como el valor de la variable que supera a no más del 50% de las observaciones y a la vez es superado por no más del 50% de las observaciones. Es más difícil la definición que realmente lo que significa la mediana. Y nosotros vamos a utilizar dos formas, vamos a tener en cuenta dos formas para calcular la mediana. Uno es si el tamaño de la muestra es impar y otro si el tamaño de la muestra es par. Comenzando con una muestra de 29 manzanas, ¿sí? Eliminamos la última manzana para poder hacer un caso de n impar, ¿sí? Simplemente a modo de ejemplo. Tendremos un total de 29 manzanas. En ese caso tenemos que el tamaño de la muestra es impar y lo que hacemos es decir que reemplazo, en este caso el tamaño de la muestra, 29 más 1, 30, y 2, 15, el x, ¿sí? El valor de la variable que está en la posición 15 de esta serie de datos ordenados va a ser la mediana. Bueno, acá tenemos un total de 15, ¿sí? Entonces la mediana en este caso es 2. Es el valor de la variable que me deja no más del 50% y no más del 50%. Me deja 14 manzanas de un lado y 14 del otro. Ese es el valor de la mediana. En el caso que tengamos un conjunto de datos par, en este caso las 30 manzanas, no vamos a tener un dato central. Entonces lo que hacemos es directamente promediar a los dos que se encuentran en el centro. Acá y acá, promediando esos dos, nos daría nuevamente que el valor de la mediana es 2. Bien. Otra medida de posición de tendencia central es el modo, que también es muy intuitivo, es el valor de la variable que ocurre con mayor frecuencia. En esta tablita que vemos acá, es muy fácil darse cuenta que la frecuencia más grande es 9, entonces el valor de la variable que tiene una frecuencia de 9 es 2. En este caso decimos que el modo vale 2. Es el valor de la variable que se presenta más frecuentemente. Y gráficamente es el valor de la variable que tiene el bastón más largo. Si tenemos un conjunto de datos cuya variable, la naturaleza de la variable es continua, lo vamos a agrupar en intervalos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar un intervalo modal. Es el intervalo que tiene mayor cantidad de unidades experimentales. En este caso es 43 a 45, ese es el intervalo modal, porque tiene la frecuencia más grande. Eso quiere decir que el modo va a estar dentro de este intervalo modal. El valor de la variable va a estar aquí adentro. Si recortamos un poquito el histograma, vamos a partir acá, ¿sí? Porque el intervalo modal es de 43 a 45, pero vamos a necesitar el intervalo anterior y el intervalo posterior. Justamente lo que tenemos en esta transparencia de acá. Y el modo sabemos que va a estar dentro del intervalo modal, pero para encontrar un valor representativo vamos a tener en cuenta la frecuencia anterior y la frecuencia posterior. Como la frecuencia posterior es un poquito más grande que la frecuencia anterior, vamos a decir que el modo no va a estar exactamente en el centro, en 44, sino un poquito más cercano al extremo superior, justamente porque la frecuencia de esta barra es más grande. Trazamos esos dos segmentos, como se ven ahí, y este entonces sería nuestro modo. ¿Sí? Bueno, no lo vamos a detallar ahora, ¿sí? Acá tenemos por propiedades de triángulos semejantes y sacando algunas cuentitas vamos a poder determinar esta fórmula. No es nada complicado, lo vamos a ver en clases. Y para cerrar esta primera parte del video, lo que podemos decir es que si las tres medidas de posición de tendencia central coinciden, la media, la mediana y el modo, vamos a decir que la distribución es simétrica. Si en cambio la media tiende más a la izquierda, es decir, más chica que la mediana y más chico que el modo, vamos a tener una distribución asimétrica a la izquierda, y si es más grande la media que la mediana que el modo, la distribución va a ser asimétrica hacia la derecha. Por ahora cortamos acá, vamos a seguir en un ratito.